desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Con enorme entusiasmo, la militancia y dirigentes del Partido Liberal desarrollaron dos contundentes movilizaciones en las principales ciudades del país en rechazo a la polémica reelección presidencial. Ambos desplazamientos parecen marcar el renacer de ese instituto político que fue diezmado desde que en julio de 2009 se ejecutó un golpe de Estado contra el exgobernante Manuel Zelaya Rosales, a la postre el último gobernante rojiblanco en ocupar la silla presidencial. La capital de la República y la ciudad de San Pedro Sula fueron el viernes y sábado escenarios en el que convergieron miles de liberales, militantes del Partido Anticorrupción, parte de Libertad y Refundación y las denominadas organizaciones de indignados. El viernes a las 5 de la tarde, miles de manifestantes salieron de las proximidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con rumbo al Palacio José Cecilio del Valle, sede del Poder Ejecutivo. La encabezaron Salvador Nasralla, coordinador del Partido Anticorrupción, y el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, entre otros dirigentes políticos. Una facción del Partido Libertad y Refundación salió de las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para converger con liberales, PAC e indignados en Casa Presidencial. La capital industrial al filo del mediodía vivió un ambiente similar con decenas de buses repletos de liberales provenientes de varias comunidades de la zona norte del país, provistos de banderas, pancartas y consignas contrarias a la reelección presidencial, que se unieron para una sola voz lanzar sus consignas por las calles sanpedranas. En días recientes, líderes opositores intensificaron llamados a sus simpatizantes a través de la prensa y redes sociales a protestar tanto a las presuntas aspiraciones del actual dignatario como las del expresidente Zelaya de retomar el mando del Palacio José Cecilio del Valle. En medios de comunicación y redes sociales se insistía en que el desplazamiento de una buena parte de la oposición no era una acción política partidaria, sino un posicionamiento ecuménico contra el proyecto reeleccionista del Partido Nacional y la continuidad del actual mandatario en el poder, por lo que se animaba a la población en general a asistir. Esta semana es de expectativas ante el movimiento de piezas del ajedrez que la oposición y el gobierno puedan realizar en distintos escenarios de la vida nacional en pos de aprobar el plebiscito, con proyectos de todos los colores y sabores políticos o un estatuto que reglamente la reelección presidencial tal como pretende el oficialismo en este país y rechazan las facciones políticas incongruentes con esa tendencia. Para el foro La Entrevista les informó Claudia Díaz y Kelly Olivera. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Recuerden, si en algún momento va a salir, nos puede escuchar por la radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país. Hablo de Comayagua, La Paz, Huetepeque, y en la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. Hoy vamos a hablar de estas marchas. Yo soy liberal, pero primero soy periodista. No puedo, porque algunos liberales me han hablado este fin de semana. Yo tampoco puedo faltar a la verdad. En esa marcha del viernes tal vez fueron 4.000 personas. Creo que hubo muy mala organización. En San Pedro Sula fue otro poco de gente. Creo que primera vez vi a Elvin, que después de 8 años volvió a salir ahí a caminar en nombre de los liberales. Iba Gabriela Núñez, ahí la vi en una foto, iba Martela ahí atrás. Creo que deben organizarse más. Yo creí que iban a haber miles de liberales y no habían miles de liberales. Ojalá que en la próxima hayan miles de liberales, porque habemos miles de liberales en todo el país. Nada más que creo que hay que organizarse mejor, porque tampoco aquí puedo venir a mentirle a la gente.
Algunos liberales, como repito, me reclamaron porque dije eso, pero lo sostengo y ahí tengo los videos. Tengo los videos del dron también. Mandé a hacer unas tomas con dron para no engañarnos. Pero, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Cuál es el futuro? Hoy tengo a 4 precandidatos del Gran Partido Liberal de Honduras. La abogada Maribel Espinosa, bienvenida. Gracias por la invitación, don Raúl. Es un gusto. Don Ramón Chacón, el ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. El abogado Enrique Ortiz Sequeira. Quique, ¿cómo estás? Placer. Buenos Y días. Eduardo Martel. Eduardo, Buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. cuéntenme cómo sintieron inicio con la abogada. ¿Cómo sintió la movilización, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula? Bueno, debo de reconocer que faltó organización. Creo que el PAC salió por su lado, Libre salió por su lado y el Partido Liberal salió por su lado. Hubieron 2 puntos de convocatoria y creo que eso hizo ver un poco la desorganización. No obstante, yo sí quiero resaltar 2 cosas, don Raúl. En primer lugar, hubo una campaña previa de desinformación y, debo decirlo, Manuel Zelaya Rosales, que hoy pienso que está realmente interesado en la reelección, se dedicó a atacar al Partido Liberal, al cual ya él no pertenece, para que los liberales entraran en una confusión y que hubiera por lo menos, una confusión entre todos. Sin embargo, yo sí estoy contenta, quiero expresarle, porque lo que vimos fue una manifestación espontánea de los liberales. No fueron traídos con promesa, dinero, ni nada por el estilo. Esas 4,000 personas que usted señala son auténticos ciudadanos luchando por defender la nación. Y déjeme decirle, esto solo es, en mi opinión, el comienzo de lo que haremos, porque el pueblo no puede seguir soportando esas violaciones a la Constitución, esos atropellos, esos abusos en el poder, y vamos a seguir adelante. En mi caso particular, estoy determinada en seguir en esta lucha y voy a dedicar todos los días de mi vida a que se respete la Constitución de la República y voy a perseguir, conforme me dicta la Constitución de la República, a todos aquellos que la quieran infraccionar en un delito que no prescribe. Y eso, don Raúl, déjelo constancia para la historia, porque Maribel Espinosa no va a permitir que politiqueros sigan abusando del pueblo. Ingeniero Chacón. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días, compañeros precandidatos y a todo el pueblo de Honduras en general. Efectivamente, nosotros estuvimos ahí en esa marcha del viernes y también acá en Tegucigalpa y también estuvimos en la del sábado en San Pedro Sula. Lo importante que podemos mencionar es que hubo mucha euforia, mucho entusiasmo. Siento que es el despertar de ese partido que fue y que ahora se está convirtiendo ya también en una fuerza muy dinámica. Estuvimos todos los precandidatos, estuvimos don Mauricio Villeda, Elvin Santos, y el pueblo nos acompañó. Particularmente el pueblo del Paraíso vino, se hizo presente, nos dio un respaldo contundente. Y yo creo que faltó un poco de organización, porque no vimos representantes de los otros departamentos aledaños, como de Comayagua, como de Choluteca, Valle, Olancho. Se vieron algunos, pero no en forma contundente. Pienso que tenemos que seguir con estas marchas, porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones en el Central Ejecutivo, ni políticamente ni jurídicamente vamos a detener
esta situación de reelección que está promoviendo el Partido Nacional. Va a ser en las calles y esto obviamente que no le abonen nada al país porque se ahuyenta la inversión nacional, se ahuyenta la inversión externa y por lo tanto no hay generación de empleo, seguimos sumidos en la miseria, en el hambre. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuáles son los méritos que tiene el Partido Nacional para querer seguir un periodo más? Si no hay medicinas en los hospitales, si la producción agrícola está estancada, los empleos no se miran por ningún lado, la juventud no tiene ese acceso a estudio ni a empleo. Hay cerca de 1 millón de jóvenes que están con los brazos cruzados sin hacer nada. Entonces, ¿cuáles son los méritos? Hombre, si hubiéramos hecho un salto espectacular en desarrollo económico, en generación de empleo, pues la gente diría, tal vez. Pero, en definitiva, se está violando la Constitución de la República y eso los liberales no lo vamos a permitir. Sí, me escribe el abogado Juan Ramón Rivera, me dice, buenos días, Raúl, excelente introducción en su programa de hoy. Saludo a nuestros amigos liberales en su panel, vamos adelante, nuestro partido liberal. Don Eduardo Martel. Muy buenos días, yo quisiera empezar manifestando mis condolencias por las víctimas del accidente sufrido ayer en la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Veníamos muy contentos con nuestra familia y lamentablemente pasamos a pocos minutos de haber sucedido ese accidente de la empresa Hetman Alas. Mis condolencias y mi deseo de recuperación a los heridos. En segundo lugar, agradecerle a Raúl Valladares estos espacios. Vivimos en una sociedad en donde los medios de comunicación que deben de estar al servicio de los políticos, de la oposición en general, pues vemos que hay un cerco mediático que impide transmitir nuestro pensamiento y nuestra visión. Así que Raúl, muchas gracias como siempre. Yo quisiera decir varias cosas, muy contento de lo que ha sucedido en este fin de semana, porque no hay que olvidar que vivimos en una sociedad donde hay miedo, donde hay coacción por parte del Estado, donde se organizó un concierto en donde se regalaban entradas para tratar de minar la convocatoria, en donde también el presidente escogió una hora poco habitual para brindar una rueda de prensa. Todo eso es parte de una campaña para minimizar el impacto de lo que estamos haciendo. Yo recuerdo cuando hicimos la primera marcha de los indignados, éramos quizás 1 millar de personas. Esto ha ido mejorando y esto seguirá mejorando. Y también quiero entender algo, hay cierta resignación de la sociedad hondureña. Parece que hemos perdido el apetito por la política y hay que volver a recuperar ese apetito, porque solo a través de la política se transforma una sociedad. Dicho esto, quiero decirle, esto apenas inicia. El presidente Hernández ha manifestado de manera reiterada que el tema de la reelección debe ser discutido. Nosotros creemos que sí, que debe de ser discutido porque ha sido un problema que nos ha generado mucha división en Honduras desde el año 2009. Pero debe de ser discutido en un seno amplio democrático, no impuesto, no poniendo a 4 magistrados, empleados suyos en la sala de lo constitucional para que fallen a favor de él. Eso no se puede tolerar. No es posible que 5 personas pretendan decidir el rumbo o el cambio político de una sociedad como la nuestra. En ese sentido, quiero decir que debemos de profundizar nuestro accionar, nuestro posicionamiento de respeto a la legalidad y a la Constitución. Es fundamental la unidad de la oposición y en esto quiero ser muy enfático. No se valen los dobles discursos, no se valen el doble posicionamiento respecto de la reelección. O estamos en contra de la ilegalidad o estamos a favor de la Constitución. Nosotros como Nueva Actitud le decimos sí a la Constitución, que es un término mucho más amplio, y apelamos a que la oposición aclare su posicionamiento para dejar de engañar y de confundir a la sociedad. A partir de ahora seguiremos luchando, y yo lo he dicho enfáticamente en varias participaciones. El presidente Hernández y los demás sectores que están a favor de la reelección pueden decidir, o los derrotamos a sus partidos políticos en las urnas, porque los vamos a derrotar, porque este país está pasando hambre, porque este país hay una desigualdad salvaje, porque en este país no hay salud, porque en este país emigran las personas cada vez
con mayor deseo, 56% de las personas se quieren ir de este país, lo vamos a derrotar en las urnas, con propuestas, con organización, con un nuevo liderazgo, o lo derrotaremos en las calles. El Partido Liberal ha estado acostumbrado históricamente a pelear en las calles. 16 años de dictadura, casi 20 años de regímenes militares. Ustedes deciden, o la tranquilidad para desarrollar este país, o en las calles. Lo lamentaremos si es en las calles, pero estamos dispuestos, hemos asumido un compromiso y vamos a derrotar la ilegalidad y a esa clase política corrupta y anacrónica que existe en nuestro país y que hoy nos gobierna. Abogado Enrique Cortés, bienvenido. Gracias, Raúl. Un saludo a todos los liberales y a la gama de precandidatos que está aquí, que sabemos que de aquí va a salir el candidato oficial del Partido Liberal de Honduras. Pero el tema del viernes no era, y el del sábado no era un tema partidario, era un tema ciudadano. La ciudadanía se pone de pie para decirle no a la reelección. Y yo tengo otra óptica completamente diferente. Ayer anduvimos nosotros, por ejemplo, en el velorio de una persona muy querida. Y desde que entré, el comentario de las personas era: óigame, Enrique, qué bien estuvo esa marcha, ya era hora de que alguien hablara, ya era hora de que alguien se le parara a Juan Orlando y le dijera que no a la reelección, porque aquí tenemos miedo todos. Si nos levantamos nosotros los empresarios, inmediatamente nos llega la ley. Si vamos nosotros los políticos, nos amenazan de otra forma. Así que sigan adelante. Esta es una lucha en la que todos estamos con ustedes, pero es una lucha silenciosa. ¿Cuáles son los puntos positivos que se reflejan el día viernes? Primero, ¿usted había visto al Frente Nacional de Resistencia Popular alguna vez, junto con el Partido Liberal, algunos nacionalistas y el PAC juntos? Nunca. Eso se está dando. Y se está dando por un fenómeno muy particular, que es la gente ya no aguanta a Juan Orlando en la presidencia de la República. 8 de cada 10 hondureños están prestos para que se vaya. Pero él está queriendo dar la impresión completamente diferente. Mire, yo tengo unas fotos interesantes ahí, donde nos ponen los militares en la cara para que no pasemos a casa presidencial. Y con la marcha de los nacionalistas, usted vio militares en la calle. ¿Los amenazaron a ellos para poder expresarse? No los amenazaron. Entonces me parece que se inicia la ruta clara y contundente de que no se va a perfeccionar la reelección. La quieren imponer, no se va a perfeccionar, y además de no perfeccionarse, ya el país se está conjuntando en dos grandes sectores: los que no quieren la reelección y los que están a favor de la reelección. Y eso va a traer intranquilidad y va a traer falta de paz. Y el responsable, ¿sabe quién va a ser? El presidente de la República. Porque el pueblo hondureño hoy ha comprendido de que se nos está mintiendo precisamente cuando él juró que iba a estar 4 años más. Ahí se inventan ahora la reelección, si no es la reelección, la famosa constituyente, y lo único que se manifiesta de claro es el deseo de que una satisfacción personal se lleve a cabo. Yo felicito a Salvador Narrala, felicito a Racel Tomé, a Harry Dixon, a la sociedad civil que llegó sin pago alguno, a los precandidatos del partido y todos aquellos que demostramos que dejamos nuestros intereses políticos aparte y que lo que queremos es tener una mejor Honduras. Lo que se nos está olvidando es que a la que tenemos que defender es a Honduras, no al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación, ni a nadie, sino que la Honduras donde la clase política en el 2009 no aprendió absolutamente nada y quiere volver a repetir la historia. Es lamentable, pero me parece que ya se despertaron las voces claras y contundentes de que eso que se llama reelección tiene un rechazo no solo del Partido Liberal de Honduras, sino que de los diferentes sectores que quieren ese cambio, esa alternancia, paz, tranquilidad, prosperidad, el deseo de que hayan oportunidades de empleo y que todos hagamos la cuota de esfuerzo que nos toca para librar esta lucha que no es más que el inicio de un continuismo y la dictadura.
escuchar a la abogada, me dice una muchacha. Buenos días, Raúl, muchas gracias por siempre atender a los liberales. Estoy de acuerdo que faltó organización. Es la primera marcha y los liberales estamos dispuestos a seguir en la lucha y las siguientes acciones sean mejores. Hay que recalcar algo importante. Los que marchamos el viernes lo hicimos por amor a la patria. Ahí no habían 50 lempiras, bolsas solidarias ni repelentes. Ahí estuvo un pueblo deseoso de justicia que grita no a la reelección y amor a la patria. Saludos desde Olancho, Alba Montalbán. Abogada. Bueno, agradecer ese mensaje. Yo dije eso, porque creo que van a haber más marchas. Pero yo no podía decir que habían 20.000 personas, porque no las habían. Pero el Partido Liberal es grande y que puede generar y organizar unas grandes marchas. Bueno, efectivamente fue la primera marcha, pero yo sí quiero hacer una reflexión. En manos del Congreso Nacional está la decisión histórica de resolver este asunto sin confrontación. Lo que hubo el viernes y el sábado fue una manifestación espontánea del pueblo. Y en consecuencia, es ahorita con los plebiscitos que están introducidos en el Congreso Nacional donde debe de venir la prudencia. Un político verdadero representa los intereses de la sociedad. Sin embargo, si en el Congreso se quiere trabucar la ley, se quiere pervertir la interpretación de la Constitución de la República, atendiendo los intereses, ya sea del señor presidente para su reelección o ya sea por favorecer al señor Mel Zelaya, en ese caso les digo, politiqueros, el pueblo los va a juzgar porque nosotros hemos iniciado una cruzada. Y déjenme decirles, este movimiento que es multipartidario y que la sociedad civil también está integrada, les va a dar la respuesta. Y también quiero advertirles que todas estas acciones están amparadas en la ley, están amparadas en la Constitución de la República, que nos permite a los ciudadanos, nos exige que defendamos la vigencia constitucional. Cuidado con lo que están haciendo. Por favor, den muestra de civismo. Y yo quiero dejar constancia de que los movimientos sociales comienzan ahora. El país necesita paz para que venga la inversión y haya oportunidad de empleo. Me resisto a creer que por el interés de dos personas, porque dos personas son las que han manifestado su interés en la reelección, aunque lo tienen prohibido, vamos a ser sacrificados 8 millones de hondureños. Me resisto a creer eso. Para mí fue de enorme satisfacción que una parte del Partido Nacional merecen todo mi respeto porque también están en contra de la reelección. Y me refiero a la precandidata Fernández y me refiero al movimiento Monarca. Eso, don Raúl, hay que resaltarlo porque significa que dentro del Partido Nacional también hay un sector que quiere respetar la Constitución de la República de Honduras. PAC ha manifestado su total oposición, un gran sector de Libre ha manifestado su oposición e indudablemente nuestro Partido Liberal ha dejado manifestada su oposición. Eso es lo que yo recojo finalmente de lo que ocurrió el viernes y el sábado. Solo es el comienzo. Y los líderes tenemos que identificarnos por eso, que con nuestras ideas, con nuestras posiciones orientamos al pueblo. Y yo por eso le digo al Congreso, prudencia, en sus manos está resolver esto. Si quieren reelección, vamos al plebiscito. ¿Cuál es el miedo? El plebiscito. Es plebiscito. Sí,
Raúl, si me pones lo que dijo el fin de semana el presidente del Congreso para que mis panelistas aquí escuchen lo que ha dicho el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, porque la abogada está hablando del plebiscito. Esto dijo el presidente del Congreso. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que, como cualquier constitución, tiene contradicciones. Tiene contradicciones. Los mismos constituyentes, yo por respeto a los constituyentes que me lo han dicho, lo reconocen. Entonces, en ese caso, ¿qué debe primar? El derecho del individuo, porque al final de cuentas esto no es que le estamos dando un cheque en blanco a alguien para que se reelija, es que tiene que irse a ratificarse en la urna. Es un proceso electoral. Una cosa es que yo por decreto me quiera quedar mandando 4 o 10 años más, y otra cosa es que el pueblo le pida yo la opinión al pueblo y el pueblo libremente lo emite en las urnas. Doctor, pero el secretario de Finanzas dice que no hay suficiente dinero para un plebiscito, que es mucho ese presupuesto. Es que el plebiscito, por cuestión de concepción de ley, no es aplicable. Quíteme la mano del cuello. No es aplicable. ¿Por qué? Porque el plebiscito dice es cuando el poder constituido no se ha pronunciado sobre un hecho. Mi pregunta es, ¿se ha pronunciado o no se ha pronunciado el Poder Judicial? Entonces, ¿qué vamos a...? Mire el funesto precedente que sentaríamos a que yo pierdo un caso y digo voy a hacer un plebiscito porque el juzgado de Choluteca dijo que yo era culpable. Entonces voy a elecciones en Choluteca y gano y salgo libre. No, las sentencias se cumplen, nos gusten o no nos gusten. Eso dijo el presidente del Congreso. Eso es un demócrata instrumental. Así se llama, demócrata instrumental que solo utiliza la democracia cuando le conviene a él y defiende sus derechos únicamente cuando le benefician, pero cuando le perjudican, ahí no hay que rebasar la ley. Miren, en Honduras la democracia ha caminado de la mano de la miseria, de la exclusión. Y me parece impresionante, se lo digo, a mí me impresiona el descaro con el que habla el presidente del Congreso y algunos miembros de su partido cuando en lugar de resolver el problema de desigualdad de este país, de hambre de este país, de falta de infraestructura, de desempleo, están enfrascados en una discusión infértil e ilegal. Señores, en cualquier país medianamente demócrata, esto no sucedería. Por eso yo insisto, el apetito político tenemos que reactivarlo, porque con esta clase política vencida, demócratas instrumentales, nosotros nos vamos a hundir. Honduras se está hundiendo, se lo digo francamente. Cuando uno visita las comunidades, usted que anduvo por La Paz ayer, es terrible, es decir, los niveles de pobreza. Lo tiene bien monitoreado, ¿no? No, si todos mis coordinadores me informan de los movimientos de los amigos, ¿no? Pero es terrible la pobreza. Se da cuenta. Terrible la pobreza que se está viviendo en nuestro país. Eso, señores, tenemos que pararlo. Y yo quiero decir algo también de parte de nuestro movimiento y de algún sector del liberalismo. Nosotros tampoco vamos a caer en la trampa de estar hablando todo el día de la reelección, porque eso es justamente lo que quiere el presidente Hernández. Reelección, reelección, reelección. Con eso no come la persona, con eso no trabaja la persona. Hablemos de los problemas de este país. Los lloreños liberales decimos presentes, el Partido Liberal nació en las luchas populares y ahí es donde tiene que nutrir su fuerza y su filosofía. Un saludo a los candidatos en estudio. Sigan adelante. Viva la democracia. En la abogado José Carlos García, presidente del Consejo Liberal Departamental de Lloro. Sí. Perdón, don Raúl, me gustaría referirme a la entrevista del señor presidente del Congreso Nacional. Solo quiero anunciar algo, sí. Abogada, perdone. Sí. En un momento el expresidente Manuel Zelaya se va a participar sobre lo que estaba diciendo antes de la entrevista del presidente del Congreso, la abogada Espinosa. Abogada. Muchas gracias. Sí, efectivamente me preocupa dos situaciones. En primer lugar, el presidente de un poder del Estado hablando de la reelección cuando la reelección no ha sido autorizada en Honduras porque la Corte Suprema no tiene esa facultad. La Sala de lo Constitucional efectivamente lo que hizo, si autorizó la reelección, con todo el respeto que pudieran haberme merecido esos profesionales, ellos han suplantado la voluntad del pueblo, del soberano, sí lo han hecho. Dos, cuando él dice que es imposible el plebiscito porque ya se pronunció un poder del Estado, a eso me refiero, pueblo hondureño, trabucando, engañando, demagogia.
el artículo 375 de la Constitución de la República dice que ningún supuesto procedimiento hace perder la vigencia de la Constitución. Y lo que hizo la Corte Suprema es un supuesto procedimiento porque no tiene la competencia para inaplicar un artículo pétreo. Y eso ha sido ampliamente discutido en los foros de esta nación. Ahora yo me pregunto, ¿y entonces por qué el Partido Nacional presentó su propio proyecto de plebiscito? Le hicieron mal el mandado. Entonces, en definitiva, están reconociendo que tenemos que ir al plebiscito. Le puso un montón de adornos y cosas impertinentes, pero al fin de cuentas presentó su plebiscito. Significa, pueblo hondureño, que quieren engañarnos. Significa, pueblo hondureño, que están utilizando la manipulación para llegar a su objetivo. Yo no tengo nada personal contra el actual señor presidente de la República, pero él no puede inscribirse. Nosotros le presentamos un escrito en Casa de Gobierno y le pedimos dos cosas: que como comandante general de las Fuerzas Armadas haga respetar la Constitución de la República, y él, como el primer ciudadano, está obligado a respetar la Constitución. Nosotros, don Raúl, solo estamos preparando el camino preparatorio para después exigir el enjuiciamiento de todo aquel que violente esta Constitución. Y déjeme decirle, pueblo, ustedes saben que esta Constitución la han venido mancillando politiqueros para atender sus intereses. Y hoy, con esto, esta es la violación más grave que se quiere hacer. Y como lo dicen aquí los compañeros y correligionarios, los problemas del país son otros. Pero yo disiento, y debo de decirlo con mi amigo Martel, en un punto. La Constitución sí es fundamental, porque no va a haber trabajo si no hay seguridad jurídica en este país. No vendrá la inversión extranjera, porque no hay un orden que seguir. Lo que está en discusión aquí es el orden del país. Entonces no va a haber desarrollo en el país si los politiqueros siguen violando esta norma fundamental, porque desaparece el Estado. Esto es esencial, esto no es que vamos a apartar el tema constitucional de la vida económica del país. Es más, la vida económica del país, el sistema económico de Honduras se basa en la Constitución, porque este es el pacto social que firmamos los hondureños para vivir en esta sociedad en paz. Por tanto, el señor presidente del Congreso, hasta ahora no han cometido delito, se lo digo claramente. El día que esa reelección se consuma con la inscripción o con una decisión inapropiada en el Congreso, nosotros vamos a exigir la destitución de todas esas personas. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales está con nosotros en la línea. Señor expresidente, buenos días. Buenos días Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, presidente, lo escuchamos. Estoy tratando de bajarle el volumen aquí al televisor. Y agradezco infinitamente, Raúl, la oportunidad de poder compartir con mis excorreligionarios del Partido Liberal sobre estos asuntos políticos que tienen pues al país prácticamente paralizado porque estamos a unos 16, 18 meses del cambio de poder de la sociedad hondureña, de su cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno en una sociedad pequeña como esta
es prácticamente lo más importante en la sociedad. Porque sí, hay falta de educación, salud, seguridad, pero si el gobierno actual continúa, entonces ya el pueblo hondureño está totalmente consciente de cuál es su actitud y cuál es su conducta. Yo pienso que un político debe de buscar soluciones. Yo se lo digo ahí a la abogada Maribel, una buena jurista, pero que ahí nomás se queda, debatiendo sobre lo jurídico y sobre lo jurídico nada más. No podemos encontrar soluciones porque todos los instrumentos jurídicos del Estado formales los tiene el Partido Nacional. Pero saludo también a Eduardo Martela, a Enrique Ortiz, a mi amigo Ramón Chacón. Yo pienso, mire, una reflexión que les voy a hacer a los 4 panelistas. Mire, un político busca soluciones, compañeros y compañeras. Dejen de debatir sobre lo mismo. Busquen salidas a este conflicto que tiene el país. Si no se buscan soluciones y se dedican a atacarme, por ejemplo, así como lo ha hecho Maribel hoy, con muy mala fe. Yo fui presidente por el Partido Liberal y todo lo que hice de reformar asuntos importantes en este país fue como liberal. Y todo mi prestigio a nivel mundial fue como liberal. Y usted debería respetarme, Maribel, porque yo he sido ya un presidente electo democráticamente. Debería de respetarme antes de referirse a mí como un politiquero. Esas palabras no las acepto porque son ofensivas. No deberían de venir de la boca de una persona que tiene una preparación académica como usted. Si el asunto, Enrique, es atacarme, le pregunto yo, pucha, ¿quién no podría decirles yo a ustedes? Ya se le olvidó, Maribel, el golpe de Estado. ¿Usted cree que eso fue legal? ¿Y cree que mi exilio, mi derrocamiento, hecho por los liberales de la cúpula en aquel momento, cree que fue legal? ¿Y eso por qué no lo menciona como un acto ilegal? ¿O el fraude en contra de Xiomara? Fue legal también. Y todo lo que el Partido Liberal le ha entregado a Juan Orlando, la Corte de Justicia, el Congreso Nacional de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, no destituyeron a Enrique, le entregaron el tribunal completo los liberales a Juan Orlando. La Fiscalía General del Estado no destituyeron un liberal y pusieron un nacionalista ahí. Entonces, ¿de qué legalidad habla Maribel? De la ilegalidad que el Partido Liberal apoya a Juan Orlando. Si los que están apoyando a Juan Orlando son ustedes, es la cúpula del Partido Liberal. Los que le aprobaron la reelección a Juan Orlando es la cúpula del Partido Liberal, y ahora dice, y lo puedo creer, si han rectificado, ustedes dicen que están en contra de Juan Orlando. Bueno, podríamos darle el beneficio de la duda a esa posición del Partido Liberal. No se les cree, te lo digo honestamente. Después de haberle entregado todo, apoyado en un golpe de Estado, en un fraude, en violaciones a los derechos humanos, en todos los actos de corrupción que han cometido, en el asalto al Seguro Social, después me dicen a mí ahora que están en contra de Juan Orlando. Yo pienso, con todo respeto, creo que la gente se ríe de las posiciones del partido, de la cúpula del Partido Liberal, y salvo la conciencia de ustedes. Es posible que estén rectificando, pero ¿qué ganan con estarme atacando si yo tengo 10.000 millones de veces más argumentos justos para atacarlos a ustedes? No deberíamos de estarnos atacando, deberíamos de estar buscando puntos de coincidencia, puntos que nos permitan la reconstrucción de lo
de lo que otrora fue el gran partido revolucionario liberal contra las dictaduras aquí. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Partido que se enfrentó a las bayonetas y a las armas y hoy andan visitando los cuarteles. Ahora andan visitando los cuarteles. Yo pienso que hay puntos de coincidencia, yo se los propuse a Mauricio Villeda, a la misma abogada Maribel, se los he propuesto. Busquemos una candidatura única, hombre o mujer. Yo no pongo nombre, más bien dije, depongo si se trata de un consenso. Somos el 70%. Y Juan Orlando ni con fraude ni con reelección se queda, se va simplemente. El día que él escuche que el Partido Liberal se reconstruyó, que se unió en una alianza, el PAC, libre y liberal, ese mismo día los nacionalistas empiezan a hacer los decretos de amnistía para salir del poder. Y agarran sus bártulos y se van. Pero ustedes no quieren alianza con nosotros. Ustedes están negando la alianza. Usted, abogada Maribel, salió diciendo, el Partido Liberal dijo no está autorizado para las alianzas. Ya no tienen una alianza con Juan Orlando que ha durado ahorita 7 años, desde el golpe de Estado. ¿Y cómo que no están autorizados para alianzas? Yo pienso que debemos de buscar soluciones, se los digo, porque si ustedes siguen con ofensas, la guerra está planteada entonces en este sentido entre nosotros, en vez de estar en contra de Juan Orlando y del Partido Nacional, que son nuestros verdaderos, históricos adversarios. Le hacemos un gran favor a Juan Orlando en estar atacándonos nosotros, dividiéndonos nosotros, muerto en la risa de estar Mauricio Oliva de ustedes y de nosotros. Muerto en la risa de estar todo el Partido Nacional, de ver la oposición atacándose uno con otro. Y enciendo yo Canal 11 y lo que encuentro es a Maribel atacando. Imagínense, en vez de estar reconociendo mis posiciones de lucha, que solo me falta dar la vida y posiblemente en esta época me la quiten así como están las cosas, con francotiradores, escuadrones de la muerte, que nadie dice nada. Solo nosotros hemos defendido aquí las causas en los últimos 7 años, las causas del pueblo. Yo les ruego a ustedes, estimados ex-correligionarios, que busquemos la unidad del pueblo, la unidad de la gente que está sufriendo, y que busquemos salidas. Hay manera de tener a Juan Orlando si ustedes cambian un poco su posición frente al futuro, no a los hechos. Estar diciendo que yo quiero la reelección, esa es una mentira, y lo desmiento en cualquier lugar y lo he demostrado con hechos. Bueno, yo le dije al presidente Oliva hace poco en los medios de comunicación, porque a mí me atacan del Partido Nacional, del Partido Liberal, me atacan bueno, ahora hasta los periodistas que estaban con nosotros, Edras está del otro lado, David Romero ya me está atacando abiertamente, ya hay un cerco mediático otra vez del bipartidismo en contra de nosotros, lo mismo que nos sacaron hace 7 años. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que miremos de dónde están los problemas. Yo le dije al presidente Oliva, anulemos la reelección, presidente Oliva. Si usted cree que yo soy el interesado, ¿dónde firmo para anularla? Traiga los 7 magistrados, abogada Maribel Espinosa, traiga los 7 magistrados del Partido Liberal, traiga el magistrado que tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones, traiga el fiscal adjunto, traigan los diferentes jueces y diferentes miembros del Partido Liberal que ustedes han colocado ahí en los aparatos de justicia, traigan los diputados del Partido Liberal, yo le pongo los diputados de Libre, que es lo único que tenemos nosotros, de los que nos han quedado, porque nos han comprado varios. Aquí este país es un país de mercaderes, pues de mercadea con todo, con la ética, la moral, la política, la religión. Y firmemos todos, firmemos la anulación de la sentencia de reelección. Pero que se revele el Partido Liberal, pídale la renuncia a todos esos magistrados. El que no se revela, que se retire. Y ya vamos a ver si no cae la reelección, pero dejen de andar en una movilización simplemente diciendo que están en contra de la reelección. Yo tengo 7 años de estar movilizado en las calles, con toda la resistencia y los indignados. Nosotros no vamos a dejar las calles, porque las calles no son del gobierno. Las calles son del pueblo para protestar. Las calles son del pueblo para demandar. Las calles son del pueblo para
exhibir a los que gobiernan. Y ustedes ahorita son cogobierno con Juan Orlando, ustedes son alianza con Juan Orlando. No les luce andar en las calles, porque, bueno, a menos de que convoquen a los magistrados, convoquen a los fiscales, convoquen al Pleno del Congreso Nacional, entonces nos vamos a las calles todos, firmamos la alianza, anulamos la reelección y Juan Orlando cae inmediatamente. Por favor, seamos honestos y cuenten conmigo para esta lucha. Buenos días. Buenos días al expresidente de la República, también. José Manuel Zelaya Rosales. Primero tiene la palabra. Y han sido aludidos todos. En primer lugar, él se refirió a mí y por eso solicito la palabra. Estoy de acuerdo con el expresidente Manuel Zelaya Rosales en cuanto a que la finalidad de un político es encontrar soluciones. Pero debo precisarle que esas soluciones deben de ser dentro del marco de la ley. Aquí se suele desprender el aspecto político del aspecto jurídico. En las democracias nos regimos por un Estado de Derecho y la política no puede salirse de eso. En cuanto a que si yo estoy en contra de todos los actos de corrupción en el país y violaciones a la Constitución, don Manuel Zelaya, Maribel Espinosa no pertenece a las cúpulas del Partido Liberal, déjeme decirle. Precisamente nuestro movimiento viene para renovar el Partido Liberal. Luego, usted se refirió al golpe de Estado, al fraude, a la entrega del Partido Liberal, de la Corte, Tribunal, Fiscalía. Maribel Espinosa no tuvo ninguna participación en esos eventos. Y soy liberal y la base del Partido Liberal no estuvo de acuerdo con un montón de decisiones que se tomaron al seno del Congreso. Quiero decirle también que yo estoy en contra de algunos actos que ocurrieron en el año 2009, y no solo en el 2009, don Manuel, también en el 2008, cuando no se presentó el proyecto del presupuesto general de la República en violación de la Constitución. Así que hemos venido en un deterioro permanente, pero yo, siendo propositiva públicamente, don Manuel Zelaya, usted tiene algo de razón, la oposición debe de unirse, y yo le pido que para que nos unamos, usted nos firme una declaración firmada donde renuncia a participar en el proceso electoral. Eso define la posición de Manuel Zelaya Rosales, con lo cual solo quedaría el actual presidente de la República interesado en la reelección. Si usted aclara ese punto, don Manuel Zelaya, y firma, y obviamente un notario presencia ese acto solemne, Maribel Espinosa está dispuesta a sentarse con usted para hablar de los temas de país que nos unen, los temas de país que queremos resolver. Porque Maribel Espinosa sí tiene algo claro: dividiendo a la sociedad no vamos a resolver los problemas de este país. Los vamos a resolver en la medida que encontremos consensos. Pero yo sí le pido a usted, con todo el respeto que me merece, es fírmeme una renuncia expresa diciendo que Manuel Zelaya Rosales es respetuoso de la Constitución de la República y que por tanto no puede participar en ningún proceso electoral porque lo tiene prohibido la Constitución. Si usted lo hace, don Manuel, hoy mismo nos podemos reunir para empezar a platicar como hondureños, en mi caso como liberal, usted como representante de Libre, y construyamos. Déjeme decirle que todas sus acusaciones sobre algunas conductas dentro del partido no me competen porque yo no he estado en esas decisiones. Yo soy liberal y represento a aquellos que no tienen la voz, y por eso estamos haciendo política. Y si usted se dio por aludido cuando me refería a politiqueros, pues politiquero es aquel que deprava la política, que vuelve la política un circo, no una ciencia, no una proposición. En consecuencia, don Manuel, estoy a su disposición si quiere firmar esta renuncia
y vamos construyendo esa oposición. Yo estoy de acuerdo con usted, la oposición puede ganar esto en la medida que nos unamos graníticamente, pero con sinceridad, no con doble discurso. Usted me firma eso, yo se lo digo, estoy dispuesta a sentarme con usted. Gracias. Sí, muy buenos días. Solo quiero decir algo, el expresidente Zelaya me habló que quiere participar después de la pausa porque quiero ir aquí, que quiero ir Eduardo también. Sí. Perfecto. Vamos a tener derecho a otro programa nosotros, porque... Un saludo al expresidente José Manuel Zelaya. Cuando Mel habla de que él ofreció la presidencia del Congreso al Partido Liberal, déjeme decirle que yo, que soy diputado en el Congreso Nacional, nunca Mel nos llamó a los 27 diputados para decirnos, miren señores, esta es la propuesta que tenemos, nosotros los vamos a apoyar para que ustedes asuman la presidencia de la República. No sé con quién platicó él. Él dice con la cúpula. Los nuevos líderes departamentales somos nosotros, los actuales diputados, y es con nosotros con quien tenía que hablar. Así que, Mel, esta es una recomendación que hay que hablarse, ahí nos vemos en el Congreso. Todos los días que hay sesiones, ahí nos encontramos y por lo tanto somos nosotros, los diputados, los nuevos líderes, los que tenemos que conversar. Con el golpe de Estado, yo en ese tiempo, Mel, ni pensaba en ser político, no lo pensaba, yo entré en política porque estoy convencido, como académico que soy, que Honduras necesita otra clase política que venga a resolver los problemas de Honduras. ¿Cuántos proyectos de decreto yo he presentado ahí en la Cámara Legislativa para potenciar el desarrollo económico del país? Ahí están dormidos. Y por lo tanto, pues, hay situaciones que solo unidos podemos resolverla. Otro aspecto también que hay que recordarle a Mel es que él presentó un proyecto de decreto para que el Congreso aprobara la venida de la CICI, de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, tal como ocurrió en Guatemala, que era una CICIG apoyada por la Organización de las Naciones Unidas. Pero en el momento de la votación, yo voté a favor de que viniera la CICI. Pero muchos miembros del Partido Libre, diputados del Libre, no fueron a esa reunión donde se sometió a la aprobación si venía o no la CICI. Yo estoy de acuerdo con él que tenemos que unirnos, pero también que tenemos que platicar entre nosotros, Mel. Yo no sé con quién usted platica. Yo no sé, porque repito, los nuevos líderes somos los actuales diputados que salimos electos por cada uno de los departamentos. Hay situaciones complejas en el país que no nos dejan avanzar. Cuando sucedió, por ejemplo, los sucesos del 2009, eso fue desastroso para el crecimiento económico de Honduras. Veníamos con un crecimiento económico de 5%, de 4%, y en el 2009-2010 ese crecimiento económico fue negativo porque la inversión extranjera se ahuyentó, no hay seguridad. Si se está cambiando la Constitución de la República, ¿cómo no se van a cambiar otras leyes? Las leyes laborales, las leyes civiles. Entonces no hay un ambiente, no hay un clima favorable para la inversión. Nosotros como hondureños estamos en un rezago respecto a Centroamérica. Si nosotros comparamos el ingreso per cápita de Honduras, de un hondureño, es $2.300 por año. El de Costa Rica es $10.000 por año, 5 veces más. Simplemente si comparamos el sector productivo, en Honduras solo tenemos 800 cabezas de ganado. En Nicaragua, que está ahí nomás,
que supuestamente el país más pobre tenemos 5.2 millones de cabezas. Esto da una diferencia. El gobierno ha venido diciendo que tiene un fideicomiso para reactivación de la agricultura de 1.500 millones de lempiras. Eso ajusta solo para el 1.3, solo para el 2% de los productores. Así que yo les propongo, compañeros, que hablemos con la oposición, nosotros nos sentamos, hablemos con la Maxi también, porque la Maxi fue instituida aquí para venir a tratar de evitar que se siga la impunidad y la corrupción. Y violar la Constitución de la República es un acto de corrupción. Bien, don Enrique Ortiz Sequeira. Mire, yo quisiera darle un enfoque completamente diferente a esto y hablarle al presidente Zelaya, que es mi amigo. Es más, él nos saludó como correligionarios. Fui su candidato a alcalde. Y decirle, presidente, no hay duda de que el Partido Liberal lo llenó de honores. Le dio diputaciones, le dio la presidencia, le permitió dirigir el partido. Fue ministro. Fue ministro. Y fue un hombre que transformó Honduras. Eso hay que reconocerlo. Cuando usted regresó del exilio, yo como liberal tenía la enorme esperanza de que regresara al partido, a ese es su partido que lo había convertido en presidente. Que formara su propia corriente ahí adentro. Y una vez que la formara, el liberalismo se iba a volcar completamente con usted. El GAN iba a ser contundente. Y al ser contundente el GAN, Xiomara Zelaya sería la presidenta de Honduras en este momento. Me dolió como liberal, se lo digo de corazón. Porque el hecho de formar otro partido le dio las posibilidades a Juan Orlando de que ganara la próxima presidencia de la República. Y hoy está sucediendo lo mismo, presidente. Y usted dice que los políticos debemos de arreglar este tipo de cosas. Usted habla de la unión. Todos estamos de acuerdo con la unión. Todos queremos a Juan Orlando fuera del poder. De eso no hay discusión. Ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo vamos a sacar si estamos en estas discusiones donde usted nos golpea? Con todo cariño, yo lo aprecio y nunca voy a levantar una palabra en contra de ustedes. Fui yo en el que la plaza pública le entregué la personería jurídica libre cuando no se la querían entregar. Hagamos algo, presidente, pongámonos de acuerdo juntos. Si el enemigo se llama Juan Orlando, a ese es que hay que sacar. Pero con el actual sistema, ninguno, ni usted, ni el Partido Liberal, ni PAC, por separado vamos a ganarle a Juan Orlando. ¿Por qué? Bien sencillo. ¿Quién fue el candidato la vez pasada del Partido Nacional? Juan Orlando. ¿Quién va a ser Juan Orlando? ¿Quién fue el candidato la vez pasada de Libre? Xiomara y Mel. Y ahora va a ser Mel. ¿Quién fue el candidato de PAC? Salvador Narrala. ¿Quién va a ser Salvador Narrala? Y del Partido Liberal, alguno de nosotros. ¿Qué ha cambiado? Nada. No hay segunda vuelta, no hay reformas electorales. En eso debemos de estar metidos para lograr cambiar este sistema. Y yo estoy de acuerdo con usted. Hay algunos de todos los partidos que están haciéndole el juego a Juan Orlando. Pues unámonos los que no le queremos hacer el juego a Juan Orlando. Iniciemos ese gran diálogo nacional. Claro. Esa es la propuesta política, cómo sacamos a este caballero del poder. Y aquí va a tener siempre un amigo, un correligionario que piensa con el corazón y con el deseo de que tomemos nuevamente el poder de la nación para que transformemos Honduras. Pero el que se está riendo es Juan Orlando de nosotros cuando nos ven este tipo de circunstancias. Presidente, lavemos los trapos sucios en casa. Lo queremos, lo apreciamos, pero no vamos a lograr nada de una u otra forma. El enemigo común se llama Juan Orlando Hernández. Si seguimos en este sistema electoral, usted con reelección o sin reelección pierde las próximas elecciones. Tenemos que buscar una manera diferente, creativa, constructiva, de cómo unirnos los que queremos sacarlo, identificar los que no quieren hacerlo. Mi cariño, mi respeto y sobre todo a mi querida amiga
Xiomara de Celaya, a quien le tengo una enorme y gran estima porque me acompañó de la mano cuando quise ser alcalde y no lo pudimos hacer. Eduardo. Bien, presidente Zelaya, un saludo a la distancia. Yo quisiera iniciar diciendo que le agradezco su participación porque nos permite plantear algunos puntos de vista que tenemos respecto a lo que debe ser la oposición. Hablar con la clase política, sí, lo vamos a hacer. Pero yo he iniciado un diálogo con el pueblo hondureño. Al final el pueblo hondureño es el que se perjudica. El golpe de Estado perjudicó al 85-90% de la población hondureña, no a la clase política. La clase política sigue hoy discutiendo los mismos problemas del 2008 y del 2009. Y el pobre sigue más pobre. Y la exclusión sigue obligando a las personas a emigrar de este país. Las alianzas deben de ser por Honduras. Se lo digo respetuosamente a todos los políticos. El Partido Liberal, yo lo llevo aquí, en mi sentimiento, pero el Partido Liberal no está por encima de Honduras. Y eso en Nueva Actitud lo tenemos claro. Partido Liberal, si desaparece el Partido Liberal y se logra desarrollar Honduras, yo ahorita mismo suscribo el fin del Partido Liberal. Porque tenemos que pensar en Honduras. La división la oposición se dividió cuando se empiezan a instaurar nuevos partidos políticos. El Partido Liberal nunca lo expulsó a usted. Había división de criterios. Pero ahí es donde empezamos a facilitarle el trabajo al Partido Nacional. Porque el Partido Nacional tiene un 30% de adeptos, no más. Y ahí es donde empieza esa división de la oposición que hoy quiere seguir manteniendo el Partido Nacional. Y aspiraría yo a que solo fuera el Partido Nacional el que quiere mantener esa división. Eduardo Martel responde por sus actos, no por los de los demás. Reconocemos y tendremos que cargar con la mochila del Partido Liberal, pero lo que no podemos es cargar con los errores de otros. Porque yo le podría hacer la misma pregunta, presidente. Partido Libre es un vendido. Porque en el Partido Libre hay diputados que votan en contra de la posición oficial de Libre. Y usted también tendría que responder por esos... Tendría que responder por esos hechos. ¿Cómo le puedo yo venir a decir, presidente Zelaya, usted es responsable? Usted es responsable por lo que hicieron 7 o 8 de sus diputados. El Libre vendido, dijo usted. Sí, él acusa al Partido Liberal y muchos sectores acusan al Partido Liberal de vendido. Nos piden a nosotros que hablemos con los magistrados, pero ¿qué vínculo tengo yo con los magistrados? ¿Qué vínculo tengo yo con los diputados si son personas que toman sus decisiones? Igual que los diputados de Libre, igual que los del PAC, igual que los del Partido Nacional. Entonces nosotros vamos a responder por nuestros actos. Las candidaturas, lo que no se puede deponer es lo que no tenemos. Nosotros estamos peleando en el Partido Liberal por recuperar la dignidad, la fuerza, el vigor, el compromiso con el pueblo. Yo no puedo deponer una aspiración porque todavía no me han honrado los ciudadanos liberales, hondureños, los de otros partidos que nos apoyan con ser candidatos. Pero lo que sí le digo es lo siguiente, sí estamos dispuestos a sentarnos con cualquier sector. Yo sugeriría que estos diálogos se mantengan de manera fluida. Deberíamos ir a UNETV, donde tenemos buenos amigos, a mantener también estos tipos de diálogos, que nos abran los espacios para hablar sobre la alianza en función de Honduras. Hay que tener coherencia política. Lo que no podemos nosotros es mantenernos con algunas excusas del pasado, porque llega un momento en que las coartadas políticas se acaban. Lo que no podemos es seguir hablando del golpe de Estado ya. Ese es un error que se cometió y punto. El pueblo hondureño no va a resolver los problemas hablando del golpe de Estado. Pensemos del 2016 en adelante. Nosotros hemos sido coherentes. Nosotros le apoyamos mucho en la campaña del 2005 y lo acompañamos en el gobierno, tratando, aunque no fuimos funcionarios, siempre tratamos de apoyar el desarrollo de su gestión. En algún momento tomamos caminos separados. ¿Por qué? Porque la Constitución no se puede violar. Porque nosotros somos respetuosos. Usted habla de que el golpe de Estado es una ilegalidad. Absolutamente. Si a mí me hubiera tocado estar ahí, hubiera tomado otra decisión, en base a la ley. Por eso es que hoy damos un paso al frente.
Damos un paso al frente y tomamos una decisión que es muy difícil, la más complicada. Ayer llegamos a la 1 de la mañana y usted lo sabe que la política es así. Hay que estar permanentemente en esa actividad. Y lo hacemos por eso, porque nos hartamos de lo que está sucediendo en nuestro país. Porque nos hartamos de lo que está sucediendo en el Partido Liberal y queremos algo distinto. Yo le extiendo nuestra mano solidaria, transparente, diáfana, para que nos sentemos, como nos vamos a sentar con cualquier sector, político, social, pero sobre todo, sentémonos con el pueblo, que es el que desea que le resuelvan los problemas de una vez por todas. Antes de la pausa vamos a escuchar a la abogada Rixi Moncada, que está en la línea, quiere referirse a algo que dijo la abogada Espinosa. Abogada Rixi Moncada, un placer escucharla. Buenos días. Buenos días y buenos días a los panelistas. Le hablé muy rápidamente y bueno, lamentando no poder acompañar en ya varios programas que ha tenido usted que han sido de nuestro interés. Hablo por un tema muy puntual y en representación legal de la exministra de Finanzas, Rebeca Patricia Santos Rivera, que al igual que muchas de las otras exfuncionarias del presidente Zelaya, del gobierno del Poder Ciudadano, hemos sido víctimas de una gran campaña de calumnia, de injuria y de difamación desde el golpe de Estado. Aclaro a doña Maribel que está faltando a la verdad cuando se refiere a que en 2008 no se envió el presupuesto. Está faltando a la verdad y la invito a que vaya a los tribunales penales donde se abrió de forma falsa desde el golpe de Estado un expediente en contra de Rebeca Santos por esa falsedad. En ese expediente pudimos demostrar que tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien fue el denunciante, como el fiscal y la ministra de facto, Gabriela Núñez, mintieron. Y solicitamos al juez declarara la falsedad en juicio y además sobreseyera el caso en favor de Rebeca. Como todavía en la justicia hondureña quedan jueces justos y jueces independientes de primera y segunda instancia, ese juicio fue sobreseído en favor de Rebeca. Así que la invito, abogada Maribel, a que visite los tribunales. A su costa puedo extender una fotocopia para demostrar que falta la verdad cuando dice que en el año 2008 el gobierno del Poder Ciudadano y particularmente la ministra de Finanzas no cumplió con su función constitucional de mandar el presupuesto al Congreso de la República como es su deber y como así ocurrió y como así ella cumplió. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a la abogada Rixi Moncada. Solo voy a hacer una pausa y continuar. Agarrar el cargo a la abogada. Bien, estamos al cierre del programa. Voy a iniciar con el ingeniero Chacón. Su resumen, ¿qué le dice a los liberales, al pueblo? Bueno, yo le digo al pueblo en general y al liberalismo en particular que todos estamos trabajando por volver a ver esa bandera rojo-blanco en el solio presidencial. Estamos trabajando de abajo para arriba, con las bases, con los coordinadores, líderes y lideresas de los barrios, de las colonias, en todos los departamentos. El departamento del Paraíso lo tenemos muy bien organizado. Estamos trabajando acá en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Lloro, en Colón, y vamos avanzando. Y hay mucho entusiasmo. Así que yo le digo a este liberalismo que necesitamos ese nuevo liderazgo, ese liderazgo que nos lleve al poder, ese liderazgo que vuelva al Partido Liberal a ser ese partido grande, ese partido de fuerza, de pujanza, que es el partido que se identifica con la clase pobre, con la clase media, con los obreros, con los campesinos, con los trabajadores. Y déjenme decirles que estamos preparados para dar esa gran lucha, para dar esa gran batalla. Unidos, el Partido Liberal jamás nos van a vencer y confiamos en Dios que nos va a guiar, que nos va a llevar por el camino correcto para poder ganar la presidencia de la República. Muchas gracias, Raúl. Sí, don Eduardo Martel. Muchísimas gracias, ha sido un gusto decir que
Nueva Actitud y Eduardo Martel tienen compromiso con Honduras, más allá que con el Partido Liberal, con Honduras. Decía el expresidente de Checoslovaquia, Václav Havel, cada persona puede cambiar el mundo, aun si no tiene poder, aun si es la persona más insignificante, tiene la capacidad de cambiar el mundo. Tenemos que accionar. La indignación que mostramos hace un par de días es importante, pero no es suficiente. Hemos de pasar de la indignación a la acción. Nosotros lo invitamos a que se sume a este proyecto político. Nuestro enemigo no es Juan Orlando Hernández, nuestro enemigo no es Mel Zelaya, ni mucho menos, a quien le tenemos estima. Nuestro enemigo no es Salvador Narrala, no son los otros partidos. Nuestros enemigos son los problemas, la inseguridad, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de medicina, la falta de educación. Pero sí vamos a censurar las acciones de aquellos políticos que quieren mantener al país sumido en la desgracia. Yo los invito a luchar por Honduras, porque vale la pena el esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, abogado Martel. Abogado Enrique Ortega Queira. Gracias, Raúl. Tal vez dejar un mensaje muy claro al pueblo hondureño. El problema de este país se llama Juan Orlando Hernández. Ese es el verdadero problema del país. Y ahora Juan Orlando Hernández con la reelección es una peste. ¿Qué necesitamos? Que nos dejen de estar mintiendo. Mire, ahí salió el presidente del Congreso Nacional de la República diciendo que las sentencias se respetan. ¿Y por qué no respetaron la sentencia de la Corte de San Luis, Comayagua, que decía que tenían que poner un alcalde nacionalista? ¿Sabe por qué no la respetan? Porque es violatoria y trae crisis y trae confrontación, igual que la sentencia de la reelección. Lo que necesitamos es unidad de todo el pueblo hondureño para parar ese tipo de cosas. Y lo primero que hay que hacer a todos los que están aquí, los políticos y a los diferentes diputados de las diferentes bancadas, hay que hacer presupuesto nuevamente al Congreso Nacional de la República. Presupuesto reeleccionista que va destinado a más bolsa solidaria, más bonos para querer comprar las conciencias del pueblo hondureño. Presidente Zelaya, no permita que su bancada le dé esos fondos al presidente Juan Orlando Hernández. Don Mauricio Villegas, convoque a los diputados liberales para que no le permitan seguir manoseando el dinero a Juan Orlando Hernández. Salvador Narrala, igual, llame a los del PAC. Identifiquemos a aquellos que se van a vender, pero no dejemos que el dinero del Estado que está utilizando Juan Orlando lo siga utilizando en actos de corrupción, como lo está haciendo hasta este momento. No a la reelección, fuera Juan Orlando, y unidad para hacer un plan de prosperidad, que es lo que necesita Honduras. Antes de despedir el programa con la abogada Maribel Espinosa, tiene un minuto el expresidente Manuel Zelaya, que quiere decir algo más. Expresidente, adelante. Gracias, Raúl. Suficiente tiempo, un minuto, 20 segundos. Hay puntos de coincidencia ahí con nuestros excorreligionarios liberales. Creo que hay que resaltarlos. Uno de ellos es platicar, dialogar y hablar sobre la unidad de la oposición. Ese es un punto de coincidencia. El otro es que el Partido Liberal, que cogobierna con los nacionalistas, se apreste a la anulación verdadera, jurídica y legalmente de la reelección. En ese sentido, su servidor no se retira ni renuncia a esta lucha, y he puesto una condición. Nosotros pusimos nuestra renuncia, igual que la de Xiomara, con tal que todos hagan lo mismo, para que hagamos una oposición colectiva. Si todos vamos a ir a elecciones, o todos no vamos a ir a elecciones, o todos vamos a plantear un boicot a las elecciones, es una decisión que la tenemos que tomar en colectivo. Yo los invito a eso, al diálogo, a la unidad, que somos nosotros los que le hemos propuesto. Muchas gracias, Raúl, y un saludo para todas y para todos. Buenos días, presidente Manuel Zelaya. En primer lugar, por alusión, la doctora Rixi Moncada aludió a doña Rebeca Santos.
yo aludí a la Constitución de la República. El artículo 367 dice que el proyecto de presupuesto será presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre de cada año. En aquella época no fue presentado ese presupuesto y mediante oficio DC-66-2009, el entonces comisionado de los derechos humanos, don Ramón Custodio, presentó una denuncia porque ese presupuesto no fue presentado y tampoco fue aprobado por el Congreso, sino hasta el siguiente año 2009, hasta julio del 2009. Con lo cual quiero resaltar algo: se violó la ley, se violó la Constitución y lo lamento porque ese era un deber del Ejecutivo. No me estoy refiriendo a doña Rebeca, sino al titular del Ejecutivo. Para finalizar, don Manuel Zelaya Rosales ha dicho en este momento que tenemos puntos de coincidencia, y lo cual pues valoro. Sin embargo, mantengo mi posición en el sentido de que para la transparencia, la sinceridad en el diálogo, se requiere una declaración firmada de don Manuel Zelaya Rosales diciendo que está en contra de la reelección y que lo tiene prohibido, y por estar prohibido en la Constitución, él no puede participar en ningún proceso eleccionario. Firmada esa declaración, Maribel Espinosa está totalmente de acuerdo en sentarse a la mesa con don Manuel Zelaya Rosales y que sigamos trabajando en esa unidad de la oposición. Y esto es esencial e importante para la paz social. Quiero hacer una reflexión final diciendo que no habrá paz social en Honduras en un estado donde politiqueros simulan un estado de derecho, pero imponen y aplican las leyes a su capricho. Hondureños, la situación de atraso en que estamos en Honduras obedece a muchos factores, pero esencialmente porque irrespetamos la ley. No hay orden en Honduras y debemos ponerlo. Muchas gracias. Abogada, muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido un gusto tenerla esta mañana. Ingeniero Chacón, gracias. Gracias, Raúl. Abogado Martel. Un placer. Abogado Ortiz. Raúl. Mel Zelaya y televidentes. A Rixi Moncada. Gracias a todos. Les deseo lo mejor esta semana. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.